días. José Antonio Delgado, responsable del EPRI en los países del sur de Europa. Vamos a hacer una entrevista sobre la importancia de la energía y el papel de los futuros ingenieros de la energía. Muy bien. Luego, ¿cuál sería la visión del EPRI, del Electric Power Research Institute, en cuanto al futuro de la energía? Muy bien. La verdad es que es amplia la visión del EPRI. El instituto nuestro lleva trabajando en el sector de la energía desde que fue fundado, hace más de 40 años. De hecho, se constituyó en un momento determinado en Estados Unidos en el cual hubo una serie de apagones y problemas y se decidió que hacía falta mejorar las técnicas tanto de generación como de distribución de la energía y que eso se debería hacer en un modo de colaboración entre diferentes entidades. Y esa fue la constitución de nuestro instituto. Entonces, en cuanto al futuro de la energía, la verdad es que el futuro lo estamos creando en este momento. De hecho, el lema que utiliza EPRI se llama Shaping the Future of Energy, que significa exactamente eso, dando forma al futuro de la energía o de la electricidad. Está en nuestras manos y podemos hacer mucho. Es un tema extremadamente complejo, hablaremos con más detalle, pero indudablemente el concepto que tenemos desde EPRI es que es necesaria una colaboración a nivel de diferentes organismos, pero sobre todo de las empresas eléctricas, que son al final quienes generan y distribuyen la energía, para tener las mejores tecnologías a la hora de, como digo, tanto generarla como distribuirla y utilizarla de una manera eficiente. Es un área extraordinariamente compleja y que requiere mucho esfuerzo y lo va a seguir requiriendo en el futuro. El coste de la energía, el hecho de que el ser humano utilice energía, pues, y las cantidades que emplea, requiere que nos empleemos nosotros de la mejor manera y la manera más coordinada y más inteligente en el uso, en la generación y el uso de la energía, que siempre va a ser un recurso escaso y que tenemos que aprovechar de la mejor manera. Entonces sí tiene un futuro amplísimo y va a estar siempre en la cresta de la ola del interés de la sociedad en cómo afrontarla de la mejor manera. Pues, ¿cuáles son los principales proyectos que se están llevando a cabo en esta institución? En EPRI tenemos el tema de la energía dividido en 4 sectores, es la manera en que nos estructuramos, aunque, como hablaremos luego, muchos de estos sectores pues convergen, se cruzan y tienen intersecciones. Las 4 áreas para nosotros, por una parte está la generación eléctrica, y esa sí la tenemos dividida en una parte que es energía nuclear y una parte que es el resto de las energías, incluido carbón, gas, renovables. Están en este segundo sector que llamamos sector de generación. Al primer sector le llamamos nuclear. Hay otros 2 sectores más dentro de EPRI, uno que llamamos Power Delivery and Utilization, significa entrega de la energía y su utilización, que tiene que ver fundamentalmente con el transporte de la energía eléctrica y la distribución de la energía eléctrica. Hablamos de energía, pero EPRI está centrado en energía eléctrica, si es que se puede separar, porque muchas veces vemos muchísimas áreas en común con otras fuentes de energía, pero la energía eléctrica es lo que nos parece que el instituto fue creado para eso, y la energía eléctrica, el potencial que tiene futuro de crecimiento, por supuesto actual, pero de mejora de las condiciones de la humanidad, pues es evidente. Decía que ese tercer sector se ocupa de esa distribución y transporte de la energía y de un área muy relevante también, que es el uso final de la energía eléctrica. Allí hacemos todos los programas de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con movilidad eléctrica, transporte eléctrico, con eficiencia eléctrica en el uso final, con el comportamiento incluso de los seres humanos, de los clientes en cuanto a cómo van a usar la energía y cómo van a ser susceptibles y van a estar inclinados a determinadas, digamos, estrategias y políticas de reducciones de consumo, de, mejora del uso de la electricidad. Todo eso está cubierto dentro de ese tercer sector. Y hay un cuarto sector de investigación que llamamos medio ambiente, y este es muy relevante también y lo tenemos enfocado a
los impactos que produce cualquiera de estas tecnologías que hemos hablado en el medio ambiente por un lado, en el ser humano por otro lado, en los propios trabajadores de las empresas eléctricas que están, bueno, pues expuestos a lo que la generación y la distribución y transporte eléctrico conllevan, y también en los efectos que la generación eléctrica pudiera producir y produce en aspectos, por ejemplo, como el cambio climático, y a su vez cómo el cambio climático va a afectar a la generación eléctrica. Ese efecto tiene que ver pues con la limitación de recursos como el agua, los impactos que pueden tener pues los fenómenos extremos que pueden producir y que producen de hecho pues impacto en la distribución eléctrica. Hay unos impactos cruzados evidentes, pero nadie niega el impacto que está produciendo la generación eléctrica, sobre todo la generación en cuanto a emisiones, por ejemplo, de la generación de carbón. Este impacto que produce medioambientalmente a través de los gases de efecto invernadero pues es un tema evidente, y parte de los estudios que hacemos tienen que ver en cómo reducir ese impacto y esa huella. Entonces, como digo, esos 4 sectores cubren un abanico muy grande de proyectos, y en todos ellos pues la necesidad de mejorar las tecnologías, la necesidad de colaborar entre los diferentes agentes que están involucrados en este tema, pues es fundamental para el futuro de la humanidad. Pues el EPRI trabaja en el ámbito internacional. Entonces, ¿cuáles son los distintos retos energéticos y perspectivas de futuro de las diferentes áreas geográficas? Claro, y es un efecto importantísimo. No se puede pensar que las mismas soluciones sirven para cualquier zona. O sea, por un lado, el EPRI cuando se fundó, no lo he explicado, pero es un organismo sin ánimo de lucro. Para ser un organismo sin ánimo de lucro se fundó en Estados Unidos, a nivel de la administración americana, pues los requerimientos son muy estrictos, no es un decir por decir. Realmente tiene que haber, y el EPRI tiene que demostrar constantemente que la investigación que realiza tiene un beneficio que llamamos público, que es un beneficio en general para todos los usuarios, sean o no miembros de EPRI, en general para la humanidad. Y además no limitado en un ámbito geográfico, no se puede decir, oye, que no se limite a Estados Unidos, tiene que ser a nivel global. Entonces tenemos desde programas que lo que promueven es la electrificación en áreas rurales donde, pues por desgracia, no hay todavía distribución eléctrica, pues hasta las tecnologías más avanzadas y el impacto que tienen las poblaciones en áreas muy desarrolladas. Pero lo que sí está claro es que estos estudios, esta investigación que hay que hacer y los resultados de esta investigación, su aplicabilidad es muy diferente en función de la zona geográfica de la que hablemos. Por ejemplo, cuando hablamos de cuáles son las combinaciones, lo que llaman mix de generación, más adecuado para una determinada área geográfica, independientemente tiene mucho que ver con los recursos naturales que hay en esa zona, con la facilidad que hay de la distribución eléctrica en esa zona. Entonces EPRI lo que hace desde hace muchos años es hacer unos estudios de optimización geográfica en cada una de las áreas en que nos parece que es adecuado hacerlo, para ver cuál sería la combinación de generación, no solamente el mix de generación, sino también las inversiones que habría que hacer en redes de transporte eléctrico para poder distribuir esa energía eléctrica teniendo en cuenta dónde está el recurso. Por ejemplo, hay zonas dentro de Estados Unidos que tienen un recurso altísimo de generación eólica por viento. Pues entonces es fundamental allí instalar los aerogeneradores. Sin embargo, para poder llegar desde esos puntos que a lo mejor son áreas remotas donde hay muy poca población, para llegar desde esas zonas, digo, a las áreas de consumo, a las grandes ciudades, pues resulta que no hay ahora una capacidad adecuada para poder transportar esa energía eléctrica a través de las redes de transporte eléctrico adecuadas. Entonces, eso implica desarrollar o bien tecnologías, digamos, de almacenamiento energético locales que, utilizando ya esos recursos limitados de transporte eléctrico, permitan aplanar de tal manera que cuando viene pues un viento muy fuerte, pues tú puedas de alguna manera utilizar ese recurso y distribuirlo por las redes eléctricas de una manera suave. Un estudio de ese tipo que trate de optimizar eso, por supuesto que depende muchísimo de la zona geográfica en la que estás analizando este tema. Del mismo modo, hay tecnologías muy sofisticadas, por ejemplo,
de captura del CO2 que se genera en la generación eléctrica cuando utilizas combustibles fósiles, fundamentalmente carbón, pero también gas natural, tienes que, por un lado, desarrollar esa tecnología para poder absorber ese CO2, ese anhídrido carbónico, comprimirlo, pero luego tienes que ver dónde puedes inyectarlo, porque sabéis que la técnica que se emplea es la inyección, le llaman también secuestro del CO2. Entonces, ¿cuál es la solución óptima en un país determinado? Pues resulta que esos almacenamientos o inyecciones de CO2 solo se pueden hacer en determinados estratos. Si un país no tiene esa capacidad, y sucede, por ejemplo Sudáfrica no tiene esa capacidad, pues indudablemente las tecnologías de captura del CO2 del carbón con su posible inyección en el país no van a servir, con lo cual ya estamos hablando, pues a lo mejor hay que ir a otro tipo de soluciones, y reforestar áreas de tal manera que esos bosques capturen el CO2 equivalente a la emisión que tú produces. Hay que buscar ese tipo de complementos. Entonces todos esos estudios dependen mucho de la geografía y tienen que ser muy específicos de cada uno de los países, incluso dentro de un país, como decía, en el caso de Estados Unidos, dividimos el país en 5 o 6 áreas geográficas similares y en cada una se optimiza cuál es el mejor criterio para la generación eficiente y razonable en precio de la electricidad. Pues desde la perspectiva de la investigación, ¿cómo valoras la creación del grado en Ingeniería de Energía para trabajar en este sector? Me parece fundamental. Realmente yo creo que es, digamos, llamativo que hasta recientemente no haya existido ese grado. O sea, la energía, un área de un impacto tan grande, como digo, en la humanidad, en el bienestar, en los recursos naturales, en el impacto sobre el planeta, que realmente que haya expertos que se formen y especialicen en el área puramente de la energía, tiene una importancia fundamental. Hasta esta constitución de este grado, pues los expertos en energía pues partíamos pues de cualquier sitio y somos ingenieros de minas o de industriales o aeronáuticos o físicos, economistas, o sea, acabamos en el sector trabajando y de hecho como es muy multidisciplinar posiblemente eso siga pasando, pero que tengamos un grupo de personas que se han centrado en el tema energético y en el impacto que esto tiene me parece estupendo y me parece fundamental que se haga.